La psicología en Latinoamérica tiene raíces europeas con ideas de países como Rusia, Francia, Alemania e Inglaterra, así como ideas de Estados Unidos. Todas las disciplinas suelen tener una íntima relación con las condiciones culturales y sociales del medio donde surgen. Esto sucede también con el desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Según Rubén Ardila, la psicología latinoamericana surge de dos fuentes: como disciplina práctica, que trata de colaborar con otras disciplinas como la medicina y la educación, y como rama de la filosofía. Los países latinoamericanos con mayor desarrollo en psicología han sido Brasil, México y Argentina. Brasil fue el primer país en obtener el reconocimiento legal de la profesión del psicólogo en 1962. En México existen muy buenos programas de preparación para psicólogos y la investigación prolifera. Y Argentina se considera la cuna de la psicología en Latinoamérica. La psicología científica en Latinoamérica inicia en 1891, cuando Víctor Mercante funda un laboratorio de psicofisiología en la ciudad de San Juan. Sin embargo, Horacio Piñero suele ser reconocido como el creador del primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina, en 1898. Otros personajes destacados que crearon laboratorios de psicología experimental basándose en las ideas de Wundt y divulgaron el método científico fueron José Ingenieros de Argentina, Václav Radetzky de Polonia, Ezequiel Chávez de México, Walter Blumenfeld de Alemania y Emilio Mirey López de Cuba. 1934. El primer pionero de la psicología en el Perú fue Walter Blumenfeld, un psicólogo alemán que llegó a Lima en 1934 y organizó el Instituto de Psicología Experimental y Psicotecnia de la Universidad de San Marcos. Sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje, entre otros, tuvieron gran influencia en el desarrollo de la psicología peruana. 1935. La primera revista publicada en América Latina fue Anales del Instituto de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que se publicó en 3 números entre 1935 y 1941. Su editor fue Enrique Mochet de la Universidad de Buenos Aires. 1942. La Asociación Psicoanalítica Argentina es una organización científica y profesional de psicólogos y psicoanalistas de Argentina, fundada el 15 de diciembre de 1942 en la ciudad de Buenos Aires por Ángel Garma. La creación marcó un hito en el establecimiento del psicoanálisis en nuestro país. Al año siguiente, 1943, salió el primer número de la revista de Psicoanálisis, una de las revistas científicas más longevas de nuestro país que hasta hoy se sigue editando. Esta publicación periódica era enviada sistemáticamente a Estados Unidos, Francia, Inglaterra y varios países de Latinoamérica, por lo que se constituyó en una pieza clave de la difusión del psicoanálisis argentino en el mundo. En 1947, Mercedes Rodrigo Bellido, psicóloga y pedagoga española, reconocida por ser la primera mujer en formarse en psicología en España, así como fundar la primera carrera de psicología en Colombia en la Universidad Nacional. Fue pionera de la psicotecnia en América Latina, dedicando gran parte de su vida a estudiar los procesos de selección y orientación profesional. En 1947 a 1948, el Instituto de Selección y Orientación Profesional fue uno de los centros de formación y difusión de la psicología más importantes. Fue creado en agosto de 1947 y cerrado en 1990. Contó con conferencias sobre las principales líneas de acción de la institución, psicología ocupacional, psicología escolar y más recientemente descubierta, la psicología del deporte. En 1951, la Sociedad Interamericana de Psicología es una sociedad científica y profesional que agrupa a los psicólogos de América. Fundada en la Ciudad de México en 1951 por un grupo de psicólogos y psiquiatras, entre los que se puede destacar Osvaldo Robles, José Bustamante, Jaime Barrios Peña, Rogelio Díaz Guerrero, entre otros. En 1953 se inaugura en Santo Domingo el primer Congreso Interamericano de Psicología, acontecimiento trascendental para la psicología americana y sin duda el hecho de más importancia para la psicología en la República Dominicana antes de la fundación de los primeros departamentos de psicología. 1959, Ciudad de México.
el Dr. Rogelio Díaz Guerrero presenta su obra Estudios de Psicología del Mexicano, en donde se habla sobre la cultura del pueblo de México. En Río de Janeiro, Brasil, se lleva a cabo el 6º Congreso Interamericano de Psicología, mientras que en Bogotá, Colombia, Guido Weil presenta su obra El psicoanálisis, sentido de su ideología, balance de su autoridad. 1961. En Ciudad de México se lleva a cabo el 7º Congreso Interamericano de Psicología. En La Habana, Cuba, se funda la primera escuela de psicología en la Universidad de La Habana, mientras que en Venezuela se funda el Colegio de Psicólogos. En Bogotá, Colombia, José Gutiérrez presenta su obra De la pseudoaristocracia a la autenticidad. 1962, Brasil se convierte en el primer país en Latinoamérica en recibir reconocimiento legal de la profesión de psicología. En Argentina se funda la Asociación de Psicólogos, mientras que en Lima, Perú, Carlos Alberto Seguín presenta su obra Psiquiatría y Sociedad. 1963. En Lima, Perú, se establece el Departamento de Psicología en la Universidad de Lima, mientras que Carlos Alberto Seguín presenta su obra Amor y Psicoterapia. En Bogotá, Colombia, Isauro Hernández presenta La Psicología Terapéutica Rogeriana. 1964. En Cuba se realiza la fundación de la Unión Cubana de Psicología, mientras que en Bogotá, Colombia, se funda la revista Archivos Psicoanalíticos y de Psicología Médica. Guido Weil presenta su obra La Psicología Clínica, una nueva profesión. 1965. En Panamá se funda la Asociación Panameña de Psicólogos, mientras que en Bogotá, Colombia, Campo Márquez presenta su obra Psicología aplicada a la educación. 1966. En Lima, Perú, se lleva a cabo el 11º Congreso Interamericano de Psicología. En Buenos Aires, Argentina, Enrique Muschet presenta su obra Manual de Psicogeriatría, mientras que en México, Rogelio Díaz presenta 3 contribuciones a la psicoterapia. En 1967 se lleva a cabo el 11º Congreso Interamericano de Psicología en la Ciudad de México y se instaura el inicio de las primeras carreras en psicología en República Dominicana. En 1968 en Uruguay se realizaron las primeras validaciones de las pruebas psicológicas foráneas provenientes de Europa por el uruguayo Washington Rizzo. En el mismo año, Rafael Núñez realizó la primera adaptación castellana del test de dominós de Ansty y estandarizó el inventario multifacético de la personalidad para su uso en Latinoamérica. La Revista Latinoamericana de Psicología fue fundada en 1969 por Rubén Ardila, quien la dirigió hasta 2004 e hizo una integración dentro del contexto psicológico de la época, y más adelante surgieron más revistas especializadas durante los años 80. En 1969 en Uruguay se llevó a cabo el 12º Congreso Interamericano de Psicología con importantes aportaciones en el ámbito de la psicología clínica y educativa. Para 1970 se hicieron aportaciones en materia de psicología política y psicología de la paz. Enfocados en México en el inicio y a mediados de la década de los 70, continúa la expansión de la psicología en el país. La UNAM funda en el 72 el Laboratorio para Análisis Experimental de la Conducta y un año después crea una de las primeras facultades de psicología, al igual que la Universidad de Veracruz. Es también en 1973 donde se reconoce a la psicología como profesión. En 1975 la UNAM funda las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales Zaragoza e Iztacala, 2 sedes enfocadas a las ciencias de la salud donde está la carrera de psicología. Y la Universidad Autónoma Metropolitana abre escuelas de psicología entre el 75 y 76. Rogelio Díaz Guerrero como figura significativa con las investigaciones que realizó en este periodo, como los efectos de la televisión en el desarrollo infantil o problemas de población. Pero más importante la publicación del trabajo que realizó con Holtzman y Schwartz, el desarrollo cognitivo en 2 culturas. Un trabajo representativo de la psicología transcultural, movimiento que retomó auge nuevamente en este periodo en México. En 1978, el Dr. Sánchez de Almeida y la Dra. María Eugenia Sánchez elaboran estudios sobre la población indígena, que establecen un diálogo intercultural que favorecerá la dinamización de la cultura india y una coalición de culturas. Estos estudios tienen como objetivo contrastar el racismo y la discriminación ancestral. En 1979, México se conlleva una investigación que trata de la participación de los padres en la educación escolar de los hijos. En 1980 a 1990 llega el marxismo a México. Molina propone métodos históricos dialécticos que estudian la sociedad en su constante cambio. Busca descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad.
En 1980, el activismo político y la psicología comunitaria predominaron en este decenio. En 1984, el doctor Alberto L. Medani publica Historias ideológicas de la psicología infantil, donde resalta el concepto central de su obra. En 1988, los psicólogos empiezan a elaborar en la industria clínica y en el comercio. Para concluir, la psicología latinoamericana ha propuesto diferentes teorías originales que han tenido una gran importancia dentro de esta disciplina. Algunos ejemplos son la teoría histórico-biosociocultural del comportamiento humano de Díaz Guerrero en 1972 y la síntesis experimental del comportamiento de Rubén Ardila en 1993, por mencionar algunos. Hoy en día, la psicología se sigue desarrollando en América Latina, siendo una disciplina científica en más de 16 países con más de 42 revistas de psicología publicados. La psicología en Latinoamérica es transdisciplinaria al tener una estrecha relación con otras disciplinas y tiene una gran utilidad ya que le da mucha importancia a la aplicabilidad.